Bienvenidos a nuestro webinar exclusivo sobre la compra de vivienda en Panamá. Si estás aquí es porque estás considerando dar ese gran paso hacia la adquisición de tu hogar o inversión en bienes raíces. Sabemos que este proceso puede ser complicado, puede parecer complejo, pero hoy te brindaremos las claves para que lo realices de forma segura, informada y con los mejores beneficios. Antes de comenzar, nos gustaría conocerte mejor, así que por favor aquí en el chat abajo cuéntanos, ¿eres comprador primerizo? ¿Ya has adquirido propiedades anteriormente? ¿Estás interesado en una residencia principal o en una propiedad de inversión? Cuéntanos ahí, entonces ya vamos preparando algo que sabemos que te va a interesar bastante. Hoy contamos con la presencia de un experto destacado en el sector inmobiliario panameño, el licenciado Eduardo Carrera, con una amplia trayectoria en asesoría legal y financiera en bienes raíces. Eduardo ha ayudado a numerosos clientes a navegar exitosamente el mercado inmobiliario de Panamá. Cuéntanos un poco sobre ti, licenciado Eduardo. Buenas tardes o buenos días a la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Eduardo Carrera. Nosotros somos un grupo fundado hace 14, 15 años, cumplimos este año, que justamente el propósito fue enfocado a la asesoría y a mejorar la experiencia de inversión del extranjero aquí en Panamá. Y justamente en el área inmobiliaria, porque Panamá siempre ha sido pionero en cuanto al mercado inmobiliario, principalmente, como decimos en bienes raíces, ubicación, ubicación, ubicación. Panamá se Sí, encuentra así es. ubicado en un lugar privilegiado del mundo que es paso forzado de muchos y paso voluntario de otros. Y también geográficamente, eh, en materia comercial, se vuelve un lugar clave para poder ser el enlace de muchas compañías, muchas transnacionales. Pasa, diría yo, más del 10% del de bienes pasa por el canal de Panamá, el ferrocarril en el canal seco y los puertos que tenemos. Entonces siempre ha sido Panamá para el mercado inmobiliario bastante llamativo a la hora de invertir o de diversificar el patrimonio. Y en eso ha estado enfocado Panamá por muchos años, justamente ofreciendo beneficios a aquellas personas que creen en Panamá y que deciden diversificar su patrimonio invirtiendo acá, ¿no? Claro que sí, doctor. Al finalizar el webinar, les informaremos también cómo pueden obtener una asesoría personalizada con el licenciado Eduardo para dar el siguiente paso con confianza. Así que pues quédense con nosotros hasta el final. Para iniciar, nos gustaría comprender los pasos esenciales en la compra de una propiedad en Panamá, que sería fundamental en este primer paso. Yo pienso siempre que el cliente llega a nosotros, lo primero que trata uno de identificar es cuál va a ser el propósito final de la propiedad. Si es algo que en un futuro la persona piensa usar o si es una inversión. Es lo primero que se identifica porque va a ir de la mano también de la estructura y del vehículo que se va a utilizar para comprar. Y es información que vamos a utilizar también para definir otras cosas como por ejemplo los beneficios fiscales, como los beneficios migratorios y muchas otras cosas que ofrece el mercado, pero que justamente a la hora de comprar, antes de comprar, uno debe definir para poder tomar una decisión e iniciar la búsqueda de una propiedad. En ese sentido, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los compradores primerizos y cómo podrían evitarlos? Bueno, el principal error es no hacer la debida diligencia. O sea, buscamos una propiedad, nos enamoramos de la propiedad, pero de repente nos dejamos llevar por el impulso o por la emoción o por la efervescencia o por la presión de un vendedor que te dice que tiene cuatro personas más esperando. Y es muy importante primero saber si la propiedad está libre de gravámenes, si la propiedad está actualizada, si no existe litigio, si no existe demanda, si el desarrollador, en el caso de las propiedades nuevas, si no existe ningún marginal en el registro público o algo que pueda ser una bandera amarilla a la hora de terminar o que pueda retrasar el proceso, porque muchas veces la compra de la vivienda va también casado con un proceso de mudanza o va casado también con un proceso migratorio, donde el tiempo determinado para poder adquirir la propiedad, es decir, tomar posesión de la propiedad, que no es cuando uno entra a la propiedad, es cuando efectivamente se ha formalizado la transferencia del dominio. En el caso de los bienes inmuebles aquí en Panamá es cuando se publica el registro público. Entonces muchas personas cometen el error a veces de comprar la propiedad, pero no sabemos si tiene gravámenes, si tiene procesos pendientes, si está actualizada o si efectivamente es potable para poder utilizarla con el propósito que queremos. Entonces, uno de los pilares para una compra exitosa es asegurarse de que todos los aspectos legales estén en orden, ¿correcto? Es un engranaje entre vendedor o desarrollador en el caso de las propiedades nuevas y asesoría.
Porque en el caso de las propiedades nuevas hay mucha oferta, pero si uno no se asesora efectivamente con un desarrollador que tenga credibilidad, que tenga trayectoria, que tenga los permisos, muchas veces compramos un sueño, es un proyecto y no nos damos cuenta de que es un desarrollador que no tiene experiencia en construcción, que no tiene los permisos. O ahí es donde comienza el calvario o la mala experiencia. Entonces yo pienso que es un engranaje de sí, tener una asesoría legal, pero también tener un asesor inmobiliario o tener un desarrollador que realmente te lleve a la propiedad, no que te quieren vender, sino que realmente es lo que tú necesitas y que se adecua a lo que estás buscando. ¿Qué documentos esenciales deben revisarse antes de comprar una propiedad en Panamá? Lo primero que debes saber es quién te vende. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen el mismo nombre de sus papás, o hay muchas propiedades que están a nombre de una persona jurídica, o hay muchas propiedades que están en procesos no necesariamente litigiosos, y no necesariamente quiere decir que te están estafando. Es una propiedad que está en proceso de segregación, o es una propiedad que está en un proceso de sucesión, y entonces eso hace que lo que parecía una compra simple pueda extenderse, y el problema es que damos dinero a la firma del contrato y entonces ya nos comprometemos contractualmente a una compra que no sabíamos cuánto tiempo va a durar. Entonces, ese sería lo otro, ¿no? Definir contractualmente cuánto va a ser el tiempo aproximado. Pero antes de firmar ese contrato, verificar quién es el vendedor, verificar que efectivamente no existan procesos pendientes sobre ese vendedor, si es una persona que tiene procesos o que tiene investigaciones, o si es un desarrollador que tiene otro proceso de otro proyecto abierto, sería interesante ver cuál fue la experiencia de esos otros, porque si tiene otros procesos abiertos, justamente puede ser que no es un buen desarrollador. Claro. Lo otro sería la finca, o sea, lo que estamos comprando. Y esto yo lo dividiría en dos, o sea, la finca madre, que es en el caso de los PHs o los edificios donde se construye la propiedad, y en la finca que estoy comprando, es decir, la finca que se le asigna una vez agregada a ese inmueble que estoy comprando, que no tenga gravámenes también, que no tenga procesos, si tiene hipoteca, saber dónde está la hipoteca, pedir una carta de saldo antes del vendedor y evidentemente un avalúo en el caso de los compradores que están financiando, ¿no? Pero lo principal sería eso, saber quién te vende y verificar esta información que te dicen. Es decir, porque puedes conocer la persona que te enseña la propiedad y puede tener el mismo nombre, como te decía, pero puede estar vendiendo el apartamento de su papá. Y el papá resulta que está viviendo en Europa. Entonces, el llevar y traer los papeles te va a tomar más. A la hora de verificar, no es solo verificar que efectivamente tenga el mismo nombre, sino que esa sea la persona que está recibiendo el pago, que esa misma sea la persona que está autorizada actualmente para recibir los abonos y que esa sea la persona que en registro público tiene la titularidad del bien. Y en ese sentido, ¿por qué sería importante contar con un abogado especializado en bienes raíces durante este proceso? En Panamá no hay requerimiento de especialidad en un área, pero cuando te desarrollas en el mercado inmobiliario y te das cuenta de todas las cosas, de todas las aristas que pueden salir en una compraventa, entonces te das cuenta que no necesariamente un abogado, sino que tiene que ser alguien que sepa del mercado inmobiliario, de bienes raíces y que sepa en materia legal cuáles son las condiciones para poder preparar una sociedad o una persona jurídica para una transferencia. Y de vuelta, y esto es muy importante, hay muchos inversionistas que justamente están comprando porque tienen otro propósito con el bien, porque quieren utilizar eso como un vehículo para regularizarse migratoriamente o para aplicar para una ciudadanía o para naturalizarse. O sea, entonces muchas veces al momento de comprar buscamos el abogado al final del proyecto o al final de cuando ya vamos a firmar, porque ahí es donde comienzan las cosas a trancarse, pero no nos damos cuenta que al principio había que verificar que esa propiedad te servía o le servía al inversionista para poder aplicar para una residencia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas es importante saber por qué necesitamos desde el principio tener una asesoría para evitar una mala experiencia, ¿no? Porque al final, digo, el que está por vender te va a vender, pero tú como comprador sabes cuál es tu motivación principal y entonces por eso debes tener a alguien que previa entrevista haya logrado percibir de ti para qué vas a utilizar el bien, cuántas personas van a vivir, si va a ser un vehículo con otro propósito. Entonces, ahí es donde comienza el asesorarse bien y por eso es importante. Más que todo por el tema de conocer bien el paso a paso, el deber ser y la debida diligencia a la hora de comprar. Estamos claros en que Panamá ofrece diversos incentivos para los compradores de vivienda, tanto nacionales como extranjeros. Licenciado, cuéntanos un poco sobre los beneficios fiscales que existen actualmente. Por supuesto. Lo más importante es determinar, existe una tabla progresiva que establece los montos exonerados de la primera vivienda, que también te da la oportunidad de registrarla como tu primera vivienda o dentro del régimen de patrimonio familiar. Es una exoneración importante que por una cantidad de años, dependiendo del año de construcción o dependiendo del año de entrega.
Aparte de eso, es importante también mencionar que Panamá sigue un régimen, un principio, que es el principio de territorialidad. Es decir, que una vez que tú establezcas Panamá como tu segunda residencia, ya sea como inversionista, ya sea migratoriamente, o ya sea que utilices este vehículo para aplicar a tu residencia, Panamá no te obliga a pagar impuestos sobre lo que no generes aquí en Panamá. Dicho esto, Ok. una vez que tú haces tu inversión, una vez tomes posesión del bien, no estás obligado a pagar impuestos universalmente como en otros países. Aquí en Panamá únicamente estarías obligado a pagar de lo que generaras aquí. Asumimos que estas exoneraciones se dan de facto o que estas exoneraciones ya vienen aplicadas, de hecho, en el inmueble. Y no es así. Hay muchas cosas, más adelante podemos entrar en detalle si quieres, pero para no extenderme mucho con el tema impositivo, lo más importante, existe esta tabla progresiva. Una vez que adquieres el inmueble, debes actualizar esta información con respecto al valor y solicitarla a la Dirección General de Ingresos. Entonces, esta exoneración se va a aplicar en base al valor registrado, el valor más alto entre el valor de venta o el valor que se haya registrado catastralmente al inicio, pero debes solicitarla. Es un hecho que Panamá ofrece diversos incentivos para los compradores nacionales. Ahora quisiera ahondar un poco más en los compradores extranjeros. Digamos, ¿qué ventajas ofrece el mercado inmobiliario panameño en comparación con otros países? Yo voy a iniciar respondiendo tu pregunta sin responderla, porque lo más importante ahorita, lo más sensitivo ahorita, o la forma más fácil de explicarlo, incluso pasaba antes también cuando hablábamos de la pandemia, uno ponía la pandemia de ejemplo, pero no había pasado una pandemia. Ahora ya es fácil entender, porque ya vivimos una pandemia. Como estamos viviendo la situación política de América, vemos o comenzamos a entender la importancia de poder tener libertad de movilidad, de poder movernos entre países, de poder diversificar el patrimonio y, como se dice en buen panameño, no tener todos los huevos en la misma canasta. Y justamente esta vendría siendo, yo diría, para los extranjeros, el foco de atención o la forma como yo pudiera de manera sensitiva transmitirla, el por qué, el valor de tener esa segunda opción o este beneficio que te da Panamá. Por muchas razones. Uno, Panamá sigue siendo un país bastante neutro en el continente. Entonces, al momento de un extranjero diversificar su patrimonio, no está a la merced de las fluctuaciones de moneda, por ejemplo. No está a la merced de las fluctuaciones de gobierno, por ejemplo. No está a la merced de las fluctuaciones impositivas. Todo esto te lo digo porque ya para aterrizar y poderte contestar, de que justamente cuando tú compras tu propiedad, escrituralmente hablando, es decir, la escritura contentiva de la compraventa es registrada en dólares americanos. Y esto te lo digo porque cuando compras una propiedad, no estás a la merced de la fluctuación del balboa o del peso o de la libra, sino que tu propiedad la compras en dólares americanos y escrituralmente hablando, aquí en Panamá se registra en dólares americanos. Y esto te lo digo porque Panamá, la moneda de curso legal, aparte del balboa, es el dólar. Entonces, ese vendría siendo, yo diría, uno de los principales factores a la hora de decidir por qué Panamá y por qué no otro lugar. Lo otro con el tema de los extranjeros es que Panamá, o en búsqueda de ese incentivo de traer la inversión de afuera y que compres un inmueble, también te da la posibilidad de que utilices esa inversión no solo para vivir o alquilar, si quisieras, sino para que la utilices también como un vehículo para poder regularizar tu residencia en Panamá, o si no quisieras regularizarla, por lo menos tener una residencia en otro país que te permita en algún momento, de ser necesario, poder utilizarla. Y, ¿por qué no mencionarlo también en un futuro, poder aplicar para una ciudadanía que te permite tener un segundo pasaporte? Y yo siempre he dicho que los pasaportes legalmente obtenidos son como los seguros, es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Entonces, en el caso de Panamá, específicamente, por ejemplo, para Colombia, después de 3 años de tú haber obtenido tu residencia, se abre una puerta maravillosa que puedes obtener tu ciudadanía sin mayores exigencias y sin mayores requerimientos. Y reitero, no te obliga a comenzar a pagar impuestos en Panamá, no te obliga a renunciar a tu pasaporte. Es simplemente una ventana que se abre muy interesante y que a mí me parece que costo-beneficio, la realidad es que ya una vez que has identificado el proyecto que quieres, tener esa opción es un beneficio que se debe considerar. En ese sentido, ¿qué programas de visas residenciales pueden facilitar la compra de una propiedad
en Panamá. No tienes que ser residente panameño para comprar en Panamá, ni tampoco tienes que vivir en Panamá para poder comprar una residencia en Panamá. Ok. Eso es muy importante que lo consideremos. ¿Por qué? Porque al final tú puedes comprar una propiedad y tú dices, no, no tengo ninguna intención de vivir en Panamá ni de tener una residencia. También es posible. O sea, no tienes que tener como domicilio Panamá a la hora de invertir. Muy buena la aclaración, de verdad que nos gusta mucho saber eso. Bueno, ya pasando a un siguiente punto sobre preguntas frecuentes que nos hacen nuestros compradores todo el tiempo, que pues es natural tener preocupaciones sobre posibles riesgos al invertir en bienes raíces. Licenciado, cuéntanos qué recomendaciones clave deben seguir los compradores extranjeros en Panamá. Con el tema de la asesoría es tener una persona de confianza o un representante o una compañía que te permita o que te dé la tranquilidad de representar los intereses de una persona que no tiene experiencia en el mercado en Panamá. Verificar la propiedad, verificar la persona que te vende, verificar que la propiedad que estás comprando no tenga procesos, como te decía, que esté actualizado los valores. Muchas veces, otro de los errores de los inversionistas cuando compran es que compran, efectivamente se publica en el registro público, toman posesión de su bien, pero cuando van a vender, no habían actualizado los valores o no habían actualizado la compraventa en la DGI o en ANATI, que es la autoridad que maneja estos temas también de tierras y propiedades. Y esto retrasa la compra. Con respecto a los tipos de visa, también es importante mencionar que tenemos un portafolio que te permite utilizar este vehículo de que estamos hablando, que viene siendo una inversión inmobiliaria. Esta inversión inmobiliaria, en el caso de utilizarlo para propósitos migratorios, puede ser mixta, es decir, si vamos a comprar una propiedad que no cumple con el mínimo del inmueble, por ejemplo, para una visa de inversionista calificado, porque el apartamento no llega al monto que está exigiendo la autoridad, puede ser mixta, es decir, ese dinero se puede colocar aquí en Panamá en una cuenta a plazo y junto con el título de propiedad te sirve para aplicar para el caso particular de la residencia de inversionista calificado. Hay muchas personas que compran o que se amarran a un contrato de promesa de compra-venta sin saber si lo que están comprando tenía permiso de construcción, si tenía la mejora registrada, si la propiedad estaba actualizada. Eso es lo más importante, la debida diligencia. Y la debida diligencia, todo el mundo piensa que es meterse al registro público y ver que la propiedad esté a nombre de la persona. Y yo te acabo de dar escenarios, por ejemplo, y digo, lo hemos vivido donde la propiedad está en un proceso de sucesión y al final del camino no sabemos cuánto puede durar el proceso de sucesión. De hecho, ni siquiera sabemos si en el proceso uno de los que heredaba moría. Entonces, eso puede retrasar, podemos encontrarnos una compraventa trancada por mucho tiempo. Y justamente también saber a quién uno le está comprando o que la persona que está comprando tiene experiencia en el mercado inmobiliario en cuanto a los acabados, por ejemplo, que existen esa alternativa de poner a producir la propiedad y utilizarla por el beneficio migratorio, tienes la exoneración fiscal y aparte si en algún momento quisieras utilizar la propiedad la puedes usar. Ok. Lo otro es que al ser un mercado emergente no se paga el sobreprecio de lo que pagas en las grandes ciudades. No es que somos un país barato. Me explico, a 5 minutos de la playa, un apartamento que en Miami te va a costar $500,000. ¿Me explico? Licenciado, muchísimas gracias por toda tu explicación. Entonces, bueno, me gustaría quedarme con esto en la cabeza. Cuéntame cuáles son los beneficios para extranjeros que quieran invertir en Panamá. Yo te diría, más allá de los beneficios, yo mismo me preguntaría como extranjero, ¿por qué Panamá? Y yo lo dividiría en tres. Uno, los beneficios fiscales, los beneficios migratorios y la diversidad de patrimonio. Es decir, invertir en un país que tiene una economía bastante sólida, con una moneda bastante sólida, donde indistintamente del propósito final o el uso que le vaya a dar al bien, puedo utilizarlo para regularizarme migratoriamente o para tener una residencia en otro país o poner a producirla alquilando el apartamento o la casa o el inmueble que decidamos comprar. Entonces, yo a la hora de preguntarme por qué si yo fuese extranjero invertiría en Panamá, yo diría ubicación, estabilidad, el precio, la estabilidad del mercado y la facilidad de poder poner a producir la inversión. Pero Panamá tiene actualmente se registraron a marzo del año pasado en el Ministerio de Comercio e Industria alrededor de casi 200 compañías transnacionales con sede aquí en Panamá. Lo que quiere decir que si voy a invertir en Panamá
y no quiero vivir del todo en Panamá, solo quiero obtener mi residencia o tener la alternativa hacia futuro, o solo quiero diversificar mi patrimonio, ese es un mercado cautivo de alquileres, por ejemplo, y por eso es que a lo largo de los años, si tú te pones a ver, indistintamente de lo que suceda en el mundo o la economía mundial, por ejemplo, cuando hubo el crash en Miami, creo que fue 2007, que los precios se fueron al suelo. Panamá siempre ha sido bastante estable, tanto en alquileres como en ventas. Y justamente es por eso, porque esa rotación de expatriados de compañías transnacionales que tienen sede en Panamá y esos beneficios fiscales que brinda Panamá para los inversionistas y esa opción migratoria que tienen aquellas personas que invierten en Panamá, yo siento que se convierte en el atractivo número uno en América para poder invertir y diversificar el patrimonio de una forma bastante accesible. Excelente, qué bueno. Eso nos alegra muchísimo porque realmente sabemos que tiene una proyección increíble este proyecto también que les vamos a contar a continuación. Ahora que hemos abordado los aspectos claves de la compra de vivienda en Panamá, es momento de dar el siguiente paso. Nuestro equipo, junto con el licenciado Eduardo Carrera, está listo para acompañarlos en cada paso del camino para resolver sus dudas y ayudarlos a encontrar la propiedad que mejor se adapte a sus necesidades. El siguiente paso es hagan clic en el botón que aparece en la pantalla para agendar una consulta gratuita con uno de nuestros asesores. Si aún tienen preguntas, no duden en contactarnos. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre las últimas oportunidades y consejos del mercado inmobiliario panameño en Instagram PH Silver Bay. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos verlos pronto y ayudarlos en hacer realidad sus sueños de adquirir una propiedad en Panamá. Muchas gracias.